Una cosa importante, bueno, este va a ser porque si no después quedan los videos y uno no sabe qué es. Este va a ser el video del Zoom del trabajo práctico número 2. Lo que vamos a ver hoy es básicamente tejido epitelial de revestimiento y glandular. Vamos a tratar de poner en un Zoom la teoría mínima que ustedes necesitan. Estoy hablando de teoría mínima que ustedes necesitan para entender las fotos que vamos a tratar de interpretar en la segunda parte, ¿sí? La idea es que esto sea teórico-práctico. Sobre todo estos primeros trabajos prácticos que son de tejidos, yo creo que ustedes necesitan un poco de acompañamiento para entenderlos. Después cuando lleguemos a órganos eso va a ser mucho más fácil. Así que bueno, le voy a permitir compartir pantalla. Maru les va a estar compartiendo pantalla y contándoles esta primera parte teórica. Correcto. Avisen si ven mi pantalla. Ahí está llegando. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, voy a arrancar. Voy a apagar mi cámara por las dudas, que por la conexión, miren que a veces es medio rarito. Y si alguien no entiende algo, me para y me pregunta, ¿sí? Bueno, hoy vamos a arrancar a ver uno de los 4 tejidos básicos, ¿sí? Les voy a repetir muchas veces que son 4, porque cada vez que les preguntamos suman tejidos. Aparecen 6, 8, son 4, ¿sí? Y uno de estos tejidos es el tejido epitelial. Es muy importante que sepamos que un tejido se compone de células y matriz extracelular, ¿sí? Nosotros vamos a ir viendo características que tienen las células o que tiene la matriz para poder ir... Hay micrófonos prendidos y no se te escucha muy bien. Ah, perfecto. A ver, yo no sé si los puedo silenciar a todos. Yo los puedo buscar, espera. Yo los voy buscando, perfecto. Vos seguí, Maru, que yo los voy buscando. Dale, perfecto. Escríbame por el chat de última. Entonces, lo que les decía es que nosotros vamos a ver 4 tejidos básicos ahora en estas primeras clases, que después se van a unificar para formar los órganos. Entonces es muy importante que vayamos viendo las características que tienen las células y la matriz, para cuando veamos la imagen, por ejemplo, saber de qué tejido estamos hablando. ¿Me siguen? Sí. Sigo, perfecto. Entonces vamos a hablar de las características, ¿sí? Una característica del tejido epitelial es que tiene alta densidad celular, ¿sí? Significa que vamos a tener muchas células. Estas células van a estar polarizadas, ¿sí? ¿Qué significa que estén polarizadas? Están como organizadas. Tienen una región basal, una región lateral y una región apical. Y en cada región de estas van a tener algo en particular. Por ejemplo, en la basal y en la lateral podemos encontrar uniones celulares, que esas van a tener que leerlas, y en la región apical, especializaciones de membrana, ¿sí? Que las vamos a ver un poquito más adelante. Como les dije, tiene alta densidad celular, o sea, tenemos muchas células, pero la matriz es escasa, ¿sí? Entonces tenemos muchas células con poca matriz. Y todas las células van a estar apoyadas, ¿sí?, sobre una membrana basal. Esto es muy importante. Después, otra característica es que es avascular. ¿Qué significa avascular? A es sin, vascular, vasos. Con lo cual nuestro tejido propiamente dicho no va a tener vasos. Pero ustedes piensen que para que este tejido pueda sobrevivir necesita nutrirse. Que le llegue oxígeno, los nutrientes y todo eso. Que como no tiene vasos, no le va a llegar así directo. Pero sí se va a nutrir por difusión, ¿sí? Por un tejido que se va a encontrar subyacente a ellos. Después lo van a ver bien. Está ricamente innervado, y otra característica que es importante a la hora de ver los preparados, ¿sí?, o las imágenes. ¿Alguien me está hablando? No, se activó un micrófono, no pasa nada. Es que estos epitelios van a estar contactando con una luz, ¿sí? Después cuando veamos las imágenes lo van a poder entender bien. Entonces, como les dijo Javi hace un ratito, tenemos como 2 grandes grupos dentro de los epitelios, ¿sí? Epitelio de revestimiento, a ver acá el chat, y inervado, sí, perdón, que hay nervios, que les llegan nervios, perfecto. Ahí les contesto a Javi. Entonces, si voy muy rápido, me avisan, ¿eh? Yo porque medio que hablo rápido. Vamos a tener 2 grandes grupos dentro de epitelio. El epitelio de revestimiento, que se encarga de, como su nombre lo dice, revestir superficies y tapizar cavidades, y el glandular, que como su nombre lo indica, va a estar formando glándulas, ¿sí? Perdón, sí. están diciendo por el grupo que los acepten para entrar. Ok. Entonces, bueno, espero un ratito, o sigo hablando, Javi. Seguí. Ah, perfecto.
Entonces, este epitelio de revestimiento, que es el del que estamos hablando, lo vamos a clasificar por dos criterios, ¿sí? La cantidad de estratos, es decir, la cantidad de capas que vamos a tener de estos núcleos, que si tenemos una sola capa va a ser simple, si tenemos más de una capa va a ser estratificado, y por la morfología del núcleo, ¿sí? Que si nosotros vemos que el núcleo es más largo, ¿sí? Predomina el eje horizontal sobre el eje vertical, vamos a estar hablando de un núcleo plano, ¿sí? Si vemos que los ejes de estos núcleos, ahora con las imágenes quizás se va a entender mucho mejor, son iguales o parecidos, vamos a hablar de un núcleo cúbico. ¿Ahí está hablando? Y si estamos hablando de que predomina el eje vertical sobre el horizontal, vamos a ver que este núcleo es cilíndrico, ¿sí? Entonces, cuando le demos el nombre a nuestros epitelios, vamos a decir, epitelio de revestimiento. Si tiene solo una capa, va a ser simple. Si el núcleo de esa capa es plano, va a ser plano simple. Si es cúbico, cúbico simple. Si es cilíndrico, cilíndrico simple. Y después tenemos como una excepción, que es el pseudoestratificado. Y después, si vemos que este epitelio tiene más de una capa, ya va a ser estratificado. Después vamos a ver cómo le damos el nombre bien, pero si tiene el núcleo plano, plano estratificado, cúbico estratificado, cilíndrico estratificado, y otra excepción que vamos a tener, ¿sí? ¿Todos me siguen hasta acá? Gente, perdón, dos cosas. Bueno, ahora aclaro algo de lo de epitelio, pero primero que nada, son las 9:10, y si hay gente que no está pudiendo ingresar, yo los voy admitiendo en la medida, pero yo estoy siguiendo la clase para poder acotar. Digamos, la idea es que todos estén, el horario normal de la clase es 8:30, lo pasamos a las 9 para que sea accesible. Si la gente va a estar cayendo a las 9:30, 9:15, etcétera, yo los voy admitiendo en el momento que me desocupo para admitirlos, ¿sí? O sea, no es prioridad eso, así que no me manden mensajes porque yo lo estoy viendo, los voy admitiendo, pero la primordial es atender a la gente que está escuchando la clase y que está preguntando dudas, y que estoy tratando de aclarar algunas dudas, ¿sí? ¿Ok? Así que ustedes tranquilos y tranquilas, que yo los voy a ir admitiendo en la medida que tengo el espacio de tiempo, porque es como gente que llega tarde a un aula. Yo no paro la clase porque llega alguien tarde al aula, ¿sí? Una cosa les quiero aclarar, que por ahí lo charlamos rápido y pasó. ¿Ven mi celular? ¿Sí? Imaginen que mi celular es un cilindro, ¿sí? Entonces, ahora yo lo voy a dar vuelta, y vamos a tratar de hacerlo de esta manera. La pila que yo estoy poniendo delante sería el núcleo, ¿sí? Entonces yo digo que la célula es cilíndrica, ¿sí? Y el núcleo es ovalado, alargado, en el eje más largo de la célula. ¿Qué quiere decir? Si yo veo una pila, ahora déjenme hacerlo con la pila. La pila tiene el eje vertical más largo que el horizontal. ¿Me siguen? Entonces para esto, para nosotros va a ser el núcleo típico de una célula cilíndrica. De vuelta. Lo pongo otra vez delante del celular para que lo vean. Cambio. Ahora déjenme ver si encuentro algo que sea más cuadrado. Si yo tengo esto, vamos a ponerlo, debería ser un poquito más cuadrado. No tengo a mano, porque como no estoy en mi casa no tengo cosas a mano, pero no importa. Esto, si yo ahora le dibujo adentro, no sé si lo van a llegar a ver con este. Perdonen que esto parece utilísima en mi época, ahora es gourmet, pero bueno. Si yo le dibujo, ¿llegan a ver eso? Luego trato de poner lejos de la cámara para que se vea. ¿Vieron que yo le dibujé una esfera adentro? ¿Sí? La esfera es redonda. Por lo tanto, esta célula, que tiene un núcleo que se ve redondo al corte, ¿sí? Porque es esférico, esa célula va a ser cúbica. Porque es como un cubo la célula, ¿se entiende? Porque el problema que ustedes tienen acá, y admito 2 personas, el problema que ustedes tienen acá es que ustedes no ven los límites entre las células. Ustedes solo ven, ¿se acuerdan de las fotos de la vez pasada? Un amontonamiento de núcleos. Entonces, con los núcleos que ustedes están viendo, tienen que interpretar cómo es esa célula. Entonces, si ustedes ven una célula que tiene un núcleo, o ven una sopa de células, y ven núcleos que se ven, entre muchas comillas, redondos, ustedes están viendo en 2 dimensiones algo que es esférico. Por lo tanto, esa célula va a ser cúbica. Si ustedes ven algo que es alargado, y vuelvo al ejemplo que hice antes, mi celu y la pila, y fíjense que la pila es algo que es ovalado, bueno, más o menos ovalado, y está más bien en la base, pero sigue casi como hasta la mitad de la célula. Eso es una célula cilíndrica, porque en realidad la célula es un cilindro. Ustedes lo ven como un rectángulo, pero recuerden que esto es tridimensional, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, los núcleos esféricos, ovalados,
etcétera, después vamos a hablar de algún otro, les van a dar a ustedes idea de cómo es la célula, porque los límites de la célula no los ven. Sí ven el color del citoplasma, pero todos los citoplasmas se les mezclan unos con otros. Ya vieron algunas imágenes la vez pasada y ahora vamos a reforzarlo. Porque a veces en el aire es muy difícil entender en epitelio cómo diablos es eso, ¿sí? Pero piensen siempre que ustedes lo que van a ver claramente son los núcleos y no van a ver claramente dónde terminan los citoplasmas, excepto en algún tejido que es muy particular. ¿Ok? Me llamo a silencio un ratito más. Pregunta. Ahí lo contestó Javi. ¿En los epitelios estratificados todos se apoyan sobre la membrana basal o solo las más profundas? No, los estratificados, la de la capa de abajo. Pero ya vamos para ahí. Maru ya les dijo, ahí voy con eso. ¿Sí? Perfecto, seguimos entonces. Acá justo vamos a responder esa pregunta. Acá dice, los epitelios simples son aquellos en los que todas sus células toman contacto con la membrana basal. Que eso es algo muy importante para darle criterio a que un epitelio es simple, ¿sí? Vean la imagen. Lo que es naranja es la membrana basal. Y si ustedes ven, como rompecabezas, que serían las células, todas están en contacto con la membrana basal, ¿sí? Todas contactan la naranja. En este caso serían células planas, en este caso células cúbicas, en este caso células cilíndricas, y este sería el pseudoestratificado, ¿sí? En cambio, los epitelios estratificados son todos los que no todas las células toman contacto con la membrana basal. Vean este caso, acá tenemos la membrana basal en naranja, ¿sí? Y solo las que están más profundas, serían todas las que estoy señalando, están contactando la membrana basal. Estas que están bien apicales no lo hacen, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien no entendió hasta acá algo? Puede ser muy utilísima. Célula plana, ¿sí? Núcleo de célula plana. Nunca más van a ver una pila de un control remoto de la misma manera, a partir de ahí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se ve el núcleo? ¿Sí? Esto es una célula plana. Ojo que si yo la roto la puedo llegar a ver así, ¿no? Es como un plato, imagínense una célula plana como un plato hondo, un plato de sopa, ¿sí? Donde la parte más profunda del plato sería donde está acomodado el núcleo. Pero generalmente uno lo ve en un epitelio acomodadas de esta manera, ¿sí? Puede ser simple o estratificado. Después vamos a ver que los estratificados, en realidad, la que determina la morfología es la capa superior, ¿sí? Perfecto. A ver, alguien escribió por el chat. ¿Cómo se observa al microscopio la membrana basal? ¿Qué pregunta? Bien, si ustedes tienen alguna tinción especial, tienen, por ejemplo, un PAS, tal vez pueden llegar a ver dónde está la membrana basal. Pero generalmente la membrana basal está muy cerca del límite de resolución, es difícil verla, excepto en algunos tejidos o en algunos órganos, que la membrana basal es un toque más gorda, o que por ahí ustedes le hacen una tinción especial y la pueden llegar a ver. En general, ustedes no es que vamos a estar diciendo, mirá, acá está la membrana basal. No, no es así, ¿sí? Lo que ustedes van a ver es un salto entre el epitelio generalmente de revestimiento, o bueno, el epitelio que estemos hablando, y el tejido conectivo que está debajo, ¿sí? Van a darse cuenta dónde está, excepto que le hagamos una tinción especial de inmunistoquímica o que le hagamos una tinción de PAS, que como tiene algunas glucoproteínas puede llegar a dar positivo, ¿ok? Así que si van a riñón, que la membrana basal es súper gruesa, sí, probablemente la van a ver mejor con un PAS, aunque sea, ¿sí? Si no, hay que hacer una inmuno o alguna cosa por el estilo. Perfecto. Entonces, ahora vamos a empezar a poner en práctica todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Con nuestras imágenes. Es muy importante que nos acordemos de las características que les hablé del epitelio, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que había una característica que era importante, pero más para cuando veamos imágenes, ¿sí? Que era que el epitelio contactaba con una luz. ¿Se acuerdan de esa característica? Bueno, esa va a ser importante ahora que veamos imágenes. ¿Ven este espacio blanco que estoy marcando con el base B, mi cursor? Sí. Lo tengo que poner. Bien, perfecto. Bueno, eso lo vamos a tomar como una luz, ¿sí? Ahora, con el correr de las clases, quizás van a ir entendiéndolo más porque no tienen microscopio, que es algo que teníamos en las clases presenciales. Pero bueno, cuando yo vea una luz, como un espacio blanco, ¿sí? El tejido que va a estar en contacto con esa luz va a ser un epitelio, ¿sí? Entonces yo ya sé que el tejido que esté en contacto con esa luz, ya está, es un epitelio. Ahora tengo que clasificarlo. Entonces vamos a recorrer, lo marqué, vamos a recorrer esa luz y vamos a ver cuántas capas de células veo. Acá tengo una célula, un núcleo, otro núcleo, pero solo veo uno, ¿sí? Como una hilera.
Entonces yo sé que ese epitelio va a ser simple. Ahora, tengo que ver qué otro nombre le pongo a este epitelio. Entonces voy a ver el núcleo, que predomina el largo de mi núcleo sobre el alto, ¿sí? Acá también el largo sobre el alto, el largo sobre el alto. Es importante que no nos encerremos solo en un lugar, por ejemplo, en este núcleo. Porque como nosotros estamos cortando algo que es 3D, ¿sí? Puede ser quizás por el corte en una parte, los núcleos se vean así, esféricos, ¿sí? Entonces yo tengo que ir a un lugar donde se respete toda la estructura que estoy viendo, ¿sí? Entonces, perfecto, como les decía acá. Un núcleo que está un poquito más largo, otro núcleo más largo, ya está. Digo que este epitelio es un epitelio de revestimiento plano simple. ¿Se entiende como todo el cuentito que hay que hacer para ir dándole nombre a este epitelio? Este justo no les puedo decir lo de la luz, porque vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero ven, vamos a ver acá. En contacto con una luz, donde dice la L, yo ya sé que voy a tener un epitelio, ¿sí? Que es todo este borde finito que estamos viendo. Cuando estábamos en las clases, siempre era medio caótico dar epitelio plano simple, porque lo veíamos con esta estructura en un órgano que es riñón. Y siempre les costaba porque había que hacerse el ojo, o sea, con el pasar de las clases van a ir viendo muchos más tejidos, muchas más estructuras y le van a agarrar la mano. Pero cuando era el primer pantallazo era un poquito complicado. Entonces, como les decía, una luz, sé que en contacto voy a tener un epitelio, ¿sí? Entonces voy a seguir todo este tejido. Veo que tengo solo una capa de células, con lo cual sé que este epitelio va a ser simple. Y después evalúo, ¿están todas dispuestas de la misma forma? Sí. ¿Qué predomina? El eje horizontal sobre el eje vertical, con lo cual este núcleo va a ser plano. Y el nombre de este epitelio va a ser epitelio de revestimiento plano simple. ¿Alguien quería decir algo que activó el micrófono? ¿O fue sin querer? Continúo. Bueno, y acá Maru, tenemos... ¿Sí? tengo una duda. Por ejemplo, ahí que estabas marcando el epitelio plano, ¿Sí? después, tipo, por ejemplo, hay un espacio de luz en el medio y lo que se ve en forma más cúbica, que creo que son los de al lado, eso ya sería otro epitelio. ¿Esto que estoy marcando acá, con el cursor? No, afuera, tipo el lado ¿Esto de más, acá afuera? como más ¿Esto? afuera de la imagen. Claro. Perfecto. Esas, ahora vamos a verlo, son estructuras tubulares que hay en el riñón y que sí, como decís vos, tienen un epitelio cúbico simple. Muy bien. Ok. Claro. Yo lo único que quería agregar es que siempre que ustedes vean un tejido, el problema que tiene histología es que nosotros no podemos poner el tejido suelto. A ver, sí podemos crecer un epitelio en una placa de cultivo, pero eso no les sirve a ustedes para verlo. Siempre ustedes lo van a ver en contexto. ¿Qué quiero decir con que lo van a ver en contexto? Al principio ustedes van a ir reconociendo, por ejemplo, el tejido epitelial, pero alrededor va a tener un conectivo que ustedes todavía no van a poder reconocer. Y capaz que va a aparecer un muscular, y capaz que va a haber algún nervio de tejido nervioso que ustedes tampoco lo van a poder reconocer. Entonces, al principio ustedes van a tener que tratar de tunelizarse y darle bola a lo que nosotros les decimos, y alrededor, sí, si quieren preguntar, está perfecto. Por ejemplo, ahora la compañera se dio cuenta que ahí hay un cúbico simple espectacular. Pero la realidad es que al principio traten de focalizar en lo que nosotros les decimos y después nosotros vamos a agrandar la imagen, ¿sí? Pero traten en principio de achicar un poquito. Para que ustedes entiendan la estructura que estamos mirando ahí, en esa imagen de la izquierda que les está mostrando Maru, imagínense mi puño y alrededor tiene esto que es la cápsula de Bowman, que sería mi otra mano, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es el epitelio que recubre esta cápsula de Bowman de este lado de adentro, y acá hay un ovillo capilar de una estructura obviamente muy típica de riñón, la gente que está recursando ya lo sabe, está haciendo así. ¿Sí? Pero ¿se dan cuenta? Miren de vuelta, mi mano sería todo ese amasijo de células que ven en el medio. Y la cápsula de Bowman, que rodea todo, no puedo rodear porque mi mano no es tan grande, que rodea todo, este epitelio es el que nosotros estamos mirando. ¿De acuerdo? Para que se den cuenta cómo es la estructura. Mientras que a la derecha, ya te spoileo un poco la foto, Sí, Maru. A la derecha lo que ustedes están viendo es el corte de un tubo, ¿sí? Y si ustedes tienen un tubo, empiecen a pensar, algo que ahora Maru les va a contar, que si las células, los núcleos de las células están a lo largo de la dirección del tubo, de vuelta, piensen en un tubo, ¿sí? Un cilindro, y lo que hay adentro son como barritas que son los núcleos, que van en el mismo sentido del tubo. Cuando ustedes cortan eso, lo van a ver de una manera medio rara, que es como lo van a ver ahora. Y ahí te dejo, Maru, con el spoileo de la foto. Perfecto. Sí, sí.
Bien, justo hablando de lo que les decía Javi, esto que estamos viendo a la derecha, sí, es un vaso sanguíneo, todo lo que estamos viendo acá adentro es sangre. Y si prestaron atención a lo que le estaba diciendo, ahí quiero ver si tengo alguna botella o algo como para que sea con un poco más de sentido. Pero nosotros tenemos ese vaso, ¿sí? Ese como tubito, donde los núcleos que están en contacto con la luz, ¿sí? Ahí justo acá Javi tiene una botellita. Siguen el eje mayor de ese vaso, ¿sí? O de esa botellita. ¿Lo pueden ver? Mientras miren la, la imagen de Javi. Entonces, cuando nosotros cortemos de manera transversal, porque no sé si lo vieron en la clase pasada, lo de eje longitudinal y transversal, si cortamos de manera transversal esa botellita, cuando nosotros la veamos al microscopio óptico, a los núcleos, en vez de verlos en forma aplanada, como lo cortamos por la mitad, ¿sí? Vean, imagínense como el núcleo como un habano, ¿sí? Es largo, pero cuando lo cortamos por la mitad, como es circular, lo vamos a ver esférico. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, en esta imagen... Claro, estoy tratando de jugar Sí, con la pila lo para estoy viendo, lo lograrlo. estoy viendo. Miren, ahí, ¿lo ven ahí? Así viendo. se ve si fuera un corte longitudinal. Y así sería, no sé si la llegan a ver, la pila está ahí, pero la ven redonda, ¿sí? Porque cortaron de esta manera. De este lado la botella es más gruesa y no lo llegan a ver, ¿sí? Pero fíjense que no cambió la forma, ¿sí? Es lo que hablábamos el otro día de la falacia de pensar que el chino de la vuelta de mi casa vende huevos sin yema. Si el corte no lo agarró, no significa que ese epitelio no tiene células, no tiene núcleos de células, sino significa que el corte no lo agarró. Porque lo mismo acá, ¿no? Si yo lo veo así longitudinal, seguro que agarro a la pila. Pero fíjense cuántos cortes yo podría hacer que no van a agarrar la pila. Y eso no quiere decir que eso deje de ser un epitelio. Por eso tienen que tener mucho cuidado, pues estamos trabajando en 2 dimensiones. Entonces no tienen un corte seriado para poder definir eso, ¿sí? Correcto. O hay veces que muchas estructuras quizás que tienen núcleo no aparecen en el corte, y les preguntamos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Esta célula no tiene núcleo? Y nos dicen, a veces nos dicen que sí, y a veces nos dicen que no, y en realidad es por el corte, ¿sí? Que pasa por el núcleo o no pasa por el núcleo. Perfecto. Bueno, lo que les quería decir es que hay unos epitelios planos simples que reciben un nombre, como un nombre propio, un nombre particular. Que tenemos el mesotelio, que cuando vean esto en anato ya lo van a entender un poquito más, que es un epitelio plano simple que está recubriendo las cavidades internas del organismo, ¿sí? Está la cavidad pleural, la cavidad pericárdica y peritoneal. Es el mismo epitelio plano simple que les mostré recién, pero recibe un nombre propio. Y después un endotelio, que es lo que vimos recién, ¿sí? Que es un epitelio plano simple que está en la capa interna de los vasos, ¿sí? Que sería este epitelio que estoy marcando acá. Era para que se vayan adentrando un poco más en estos nombres. ¿Ven? Y acá tenemos el epitelio plano simple en un microscopio electrónico, ¿sí? Acá tenemos los núcleos de las células. Perfecto. Ahora vamos a seguir con el epitelio cúbico simple, ¿sí? Acuérdense de lo que yo les dije, para ponernos en tiempo y espacio, voy a buscar una luz, me encuentro con una luz, y en contacto con esa luz, yo sé que voy a tener un tejido epitelial, ¿sí? Imagínense esta estructura que estoy media como ovaladita. Entonces yo veo, recorro un núcleo, 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 perfecto. Simple. Veo la morfología de ese núcleo, como predominan los dos ejes, ¿sí? Bueno, no predominan, en realidad son iguales, digo que es cúbico simple, ¿sí? Perfecto. Me voy a ir a unas imágenes más anteriores. ¿Se acuerdan de esta imagen que les mostré hace un ratito? Que una compañera habló. Miren este tubo que tengo acá, ¿sí? Tiene solo una célula, en realidad por el corte no toma las otras. Miren acá que podría ser un núcleo. Ven que hay como un rasgo medio basófilo. O este que está más lindo, un poquito más grande, tengo los núcleos, y la luz está como media sucia. ¿Sí? ¿Alguien sabe de qué puede ser? Puede escribir por el chat si quiere. ¿Sabe de qué estoy hablando? ¡Charán, charán! De microvellosidades, ¿puede ser? No. Perfecto, es una especialización de membrana apical. Excelente. ¿Se acuerdan que yo hace un rato les conté que la célula estaba polarizada, que estaba organizada, y que teníamos cosas en cada región? En la región apical tenemos especializaciones de membrana. Perfecto. Y en este caso, ¿alguien sabe cómo se llama? Lo dijeron por el chat, Maru. Ay, perdón. Lo no dijo estoy viendo eso. Elian Rossi por el chat.
ribete en cepillo. Perfecto, excelente. Ribete en cepillo, excelente. Estas microvellosidades, sí, se ven así como una luz media sucia porque no son todas iguales, tienen diferentes alturas. Entonces se ve algo como medio desprolijo y nos da este ribete en cepillo. Entonces, cuando nosotros nombremos, por ejemplo, en este caso, este epitelio, vamos a decir, es un epitelio de revestimiento cúbico simple con ribete en cepillo, ¿sí? Cada cosa que haya en este epitelio le tenemos que nombrar para darle el nombre. Excelente. Bueno, entonces acá, estos ven, por ejemplo, no tienen ribete en cepillo. El que les mostré recién, sí. Y acá tenemos otras Lo imágenes, único, antes que te vayas de ahí, Maru, lo único que quiero agregar es que el ribete en cepillo, las microvellosidades, ahí lo está preguntando Sofía por el chat, las microvellosidades en los túbulos de riñón se llaman ribete en cepillo. Como las microvellosidades están debajo del límite de resolución del microscopio óptico, nosotros no las definimos individualmente, pero no quiere decir que no veamos nada, es como que las vemos pixeladas, ¿se entiende? Vemos una mugre, una suciedad dentro del túbulo, pero no llegamos a definirlas individualmente, porque están debajo del límite de resolución, ¿sí? Pero a la pregunta, ribete en cepillo, le decimos cuando estamos en riñón, en túbulos de riñón, ¿sí? Porque en otros lados le decimos de otra manera, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Me callo. Perfecto. Bien, vamos a seguir con el epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Voy a pasar a la otra imagen porque quizás esta es media borrosa y confusa. Acuérdense, en contacto con una luz, ¿sí? Tenemos un epitelio. Perfecto. Entonces, yo voy viendo un núcleo, algo raro, un núcleo, un núcleo, un núcleo, un núcleo, un núcleo. Entonces, bueno, este epitelio va a ser simple. Cuando evalúo el eje, es mucho más alto que ancho, ¿sí? Entonces digo, perfecto. Este núcleo es cilíndrico, con lo cual este epitelio va a ser cilíndrico simple. Perfecto. Pero si ustedes ponen atención, ¿ven esta flecha negra que está marcando una estructura como más acidófila, gruesita, toda muy pareja? ¿Qué les parece que es? Lo pueden poner por el chat si quieren. O si alguien habló, puede hablar. Microvellosidades también. Perfecto, especializaciones de membrana apical, excelente. ¿Y esto les parece ribete en cepillo? Sería chapa estriada, ¿no? Perfecto, chapa estriada, excelente, muy bien. ¿Ven que la disposición, esto parece toda una franja homogénea? ¿Todo más prolijito? Claro, perfecto. ¿Sí? ¿Lo pueden ver esto que les digo que está homogéneo, todo parejito? Eso es la chapa estriada, es porque son todas como, están mucho más prolijitas de la misma altura, ¿sí? Y después, esta estructura que estamos viendo, marcada en rojo, es una glándula, ¿sí? Que lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, que se llama célula caliciforme, ¿sí? ¿Y por qué la vemos como pálida? ¿Por qué la podemos ver pálida? Hablo con la técnica, ¿no? Con H y E. ¿Qué podría ser que contiene? Lípidos, no. Perfecto. ¿Lípidos o qué más? Hidratos de carbono. Perfecto. Esta glándula lo que tiene son hidratos de carbono, ¿sí? Obviamente ustedes no lo iban a saber quizás, se los cuento. Perfecto, Catalina, muy bien. Tienen hidratos de carbono, que como no tienen carga, no lo vamos a haber tenido ni basófilo ni acidófilo. Entonces, cuando le demos nombre a este epitelio, vamos a decir epitelio de revestimiento cilíndrico simple, con chapa estriada y células caliciformes. Sé que es un choclo, que ahora debe parecer un montón, pero van a ver que con el correr de las clases le van a agarrar la mano. Esta quizás se ve un poquito más linda. Todos parejitos los núcleos. Y acá quizás parece medio un lío, pero bueno. Continúo. Si alguien tiene preguntas, escríbanlas por aquí, ¿eh? Perfecto. Ahora vamos a ver este que suele parecer un lío, pero en realidad no lo es. En contacto con una luz, ¿qué tengo? Un epitelio. ¿Y acá qué pasa? Veo un núcleo acá arriba, otro núcleo acá abajo, otro núcleo, otro núcleo. Veo todos núcleos a diferentes alturas, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, puede ser estratificado. Pero después veo la parte apical de estas células y veo algo, ¿no? Estos son cilios. Lo que no les dije es que los epitelios simples, ¿sí? Tienen especializaciones de membrana en la región apical, como les conté hace un ratito que estaba el ribete en cepillo, la chapa estriada, con lo cual, si yo veo algo en la región apical de las células, sé que este epitelio va a ser simple, con lo cual,
Si sé que es simple, estratificado no puede ser. Entonces, como yo veo núcleos a diferentes alturas, digo, bueno, puede ser que parezca estratificado, pero no lo es. Entonces, por eso se lo llama pseudo, como que parece, estratificado. ¿Todos entendieron el razonamiento que hice? No, de nuevo. Perfecto, bien. Vos estás viendo este epitelio, ¿no? Que está en contacto con una luz, yo sé que es un epitelio. Tengo que ver si es simple o estratificado, ¿o no? Entonces me pongo a ver los núcleos, y veo que tengo un núcleo acá abajo, otro núcleo acá arriba, otro núcleo arriba, otro núcleo acá abajo. Veo bastantes núcleos que no los veo ordenados, ¿sí? Quizás en esta parte, pero si nos ponemos acá, ves, tengo un núcleo arriba y un núcleo abajo, como que podría pasar por estratificado, ¿o no? Creo que Cami me estaba hablando. Bueno, Sí, yo sí. podría decir que, ¿entendés? Hasta ahí que parece como estratificado. Pero si vos ves la región apical de todas estas células, ves que te aparecen como estos pelitos, que ya no son microvellosidades, van a ser cilios, ¿sí? Que están en esta región apical. Si yo veo algo en la región apical de las células, en este caso los cilios, yo ya descarto a los epitelios estratificados, ¿sí? Porque los epitelios estratificados no tienen este tipo de especializaciones de membrana en la región apical. En realidad no los tienen, no es que no tienen este tipo. No tienen especializaciones de membrana en la región apical. Entonces, como yo estoy viendo cilios en la región apical, sé que no estoy viendo un epitelio estratificado, que mi epitelio va a ser simple. ¿Me seguís el razonamiento ahora? Entonces, como yo sé que Sí, no es ahora sí. estratificado, que es un epitelio simple, pero parece estratificado, se le dice pseudo estratificado. Uy, tengo muchas preguntas en el chat, me da miedo ver si me están entendiendo. ¿Todos me siguen el razonamiento que estoy haciendo? Sí. ¿O los Alguien pregunta, mezclé más? Maru, perdón, Con la perdón, Maru, función. perdón, Maru. Alguien pregunta, ¿en estratificado entonces no hay especializaciones de membrana en la región apical? No, los estratificados no. Ustedes piensen esto, si yo tengo que proteger algo, ¿ustedes pondrían un epitelio simple o un estratificado? ¿Qué pondrían? Estratificado. Yo pondría un Estratificado. estratificado. O sea, si yo quiero proteger mi casa y hago una pared, alambrado, pared, ¿sí? O piensen en una cárcel, ¿no? Si uno quiere evitar que un preso se escape, entonces pone varias capas. En cambio, si yo necesito absorber cosas o secretar cosas, ¿qué pongo? ¿Un epitelio simple o un estratificado? Y voy a poner uno simple. Es como si yo quisiera vender en un kiosco. No voy a poner 50 paredes antes, porque no puedo vender ni comprar. ¿Se entiende la idea? Entonces, las especializaciones de membrana apical son características en general de epitelios simples, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven un epitelio simple, a veces tienen y a veces no, pero lo que no verían son especializaciones de membrana en epitelios que son estratificados, porque los epitelios estratificados están preparados para brindar protección fundamentalmente, o para algún proceso más complicado, pero por ahora piénsenlo de esa manera, para brindar protección. ¿Ok? En cambio, cuando ustedes tienen un epitelio simple, son epitelios preparados para absorber o secretar cosas. Y por lo tanto, como el caso este que estamos mirando, necesita tener cilias en su superficie porque es epitelio respiratorio y tiene que barrer el mucus que está ahí arriba para evitar que uno se infecte el aparato respiratorio, ¿sí? Porque donde hay epitelios simples también son buenas puertas de entrada para cualquier bicho, ¿sí? ¿Qué quiero decir con bicho? Bacteria, virus, hongo, ¿sí? No piensen, todos vamos a pensar en un virus SARS-CoV-2, COVID-19, pero estamos pensando, en general, el organismo se defiende bastante eficientemente de lo que es la parte de bacterias, por eso no nos infectamos todo el tiempo, y es un poco menos eficiente para los virus, porque los virus evolucionaron con nosotros, ¿ok? Bien. Perfecto. Entonces, como este epitelio es pseudo estratificado, vamos a nombrarlo como un epitelio de revestimiento cilíndrico pseudo estratificado, ciliado, porque tiene estas cilias, con células caliciformes, que se acuerdan que son las que les mostré hace un ratito. Así que todo lo que encontramos lo teníamos que nombrar, por eso están también en el nombre. Acá tenemos otra imagen. Bien, pasamos a los Una estratificados. pregunta. Sí. ¿Los cilios y las microvellosidades se diferencian por la longitud por ahí o cómo se ven en las imágenes? Las cilias, ahí me meto yo porque es algo que me alucina, porque además lo pregunto mucho en los finales y en los parciales y a veces la gente tiene bastante problema.
las cilias están por encima del límite de resolución del microscopio óptico. Por lo tanto, las ves individuales. ¿Me podés retroceder a esa un toquecito? Sí, cómo no. Ya sé que estamos un poquito atrasados, pero bueno, es importante. Tranquilo. Fíjate que yo llego a distinguir, también yo tengo acá un monitor grande, pero incluso aunque estés en un celu, lo llegás a distinguir que hay como pelitos individuales. Eso es porque el límite de resolución del microscopio óptico te permite ver las cilias. Eso es sería una parte. Otro tema es que en general sí son más largas, pero además tienen movimiento. Recuerden que las cilias tienen estructura 9+2, y tienen movimiento. Las microvellosidades no, la microvellosidad es una extensión de membrana medio tonta que está ahí simplemente para mejorar la superficie de absorción o secreción. En lugar de yo tener una célula que es así y tiene esta superficie, al yo ponerle deditos de microvellosidades, aumento toda la superficie de absorción o de secreción. Estamos en el mismo espacio. Entonces, eso es más barato, digamos, energéticamente. Pero las cilias tienen movimiento, y fíjense que si miran esta imagen en detalle, incluso ven dónde está el cuerpo basal. No llegan a distinguir el cuerpo basal, pero ven que hay un amontonamiento de proteínas en el cuerpo basal que le da movimiento. Queda menos de un minuto, en cualquier momento esto se corta, ¿sí? Pero me parecía importante que no, hay una clase del canal del profe que muestra el video cómo se mueve. Sí. Hay algunos de los videos de la cátedra seguro que tiene el movimiento de las cilias. Hace como una sacudida, y la idea es barrer el moco que justamente estas células caliciformes y otras glándulas que hay más abajo secretan y dejan sobre la superficie del epitelio respiratorio, ¿sí? Así como un detalle para que cuenten el mediodía, si me alcanza el tiempo, el SARS-CoV-2 se pega a unas proteínas que tenemos en la superficie de este epitelio, por eso puede entrar a las células, ¿sí? Y escaparse de todo este tema que tenemos dando vueltas. Bien, se corta en cualquier momento. ¿Alguna pregunta más? Bueno, seguimos con los estratificados en la otra parte.